Eduardo Bonín Aguiló cumpliría 104 años. Y eso trae consecuencias. La primera es que hoy me han invitado a comer. Y yo, inocente, he venido como para dar un paseo de cualquier forma, sin peine, y al final me están haciendo grabar este vídeo. ¿Por qué? Porque han empezado invitándome a comer. ¿Alcachofas cómo eran? Rellenas. Rellenas. ¿Y huevo? Rellenos. Huevos rellenos. ¿Y de postre? Scramble de manzana. Muy bien, con un buen vino. Y cuando ya llevaba 2 copas de vino, me han dicho, oye, hemos de hacer un vídeo por lo del cumpleaños de Eduardo. Y me dan unos papeles para que los lea. Y digo, ¿pero de qué vais? En fin, la cuestión, más o menos estos papeles dicen que como cada año brindaremos por el recuerdo de Eduardo y de Cursillos de Cristiandad, que él ideó y gracias al cual nosotros nos podemos llamar amigos. Diréis, ¿y qué me cuenta este si esto es el martes que viene y todavía faltan 5 días? Bueno, pues porque necesitamos preparar la fiesta entre todos vosotros, pero que nadie se ponga nervioso. Ya han colaborado muchas personas. Los que estáis escuchando, tranquilos, seguid escuchando. Y lo que vamos a hacer os lo contará la presidenta de la Fundación Eduardo Bonín Aguiló, Marga Rado. ¿Marga? Gracias, Manolo. Bueno, esto pasa cuando estás entre amigos. Ya. Y para celebrarlo, pues vamos a reflexionar sobre la mentalidad que Eduardo imprimió en el cursillo. ¿Cómo? Bueno, pues como en un cursillo. De jueves a domingo, más un cuarto día de Utrella. Y luego, el martes, brindaremos por Eduardo y el regalo que nos hizo. Nos mostró una verdad que tiene mucho más de 104 años, más de 2000, la verdad eterna que Cristo nos reveló. Una verdad que Eduardo, de joven, captó con extraordinaria claridad y se enamoró de ella. Pasó a ser el núcleo de su mentalidad y la transmitió a la obra de su vida, el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta es la mentalidad que a veces llamamos lo fundamental cristiano, que Jesucristo resumió en ama a Dios y ama a tu prójimo, y que en Cursillos expresamos diciendo Cristo, persona y amistad. 3 palabras que se convirtieron en los 3 pilares del cursillo, una para cada día, y que al final, al terminar el cursillo, en el 4.º día, se funden en la amistad que nos une. Y Manolo, ¿nos lo explicas un poco más? Sí. Bueno, si alguien se fija en que la pierna está cruzada al revés, es que esto es una segunda toma, porque la presidenta de Cursillos, que es la que está al mando de la cámara, bueno, en fin, me guardo los comentarios. Y hemos de repetir lo que ha cortado. Y es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar unas reflexiones. Y será como en un cursillo. El viernes, la reflexión trata sobre la persona, porque es fundamental conocerse a uno mismo. Es básico, es lo que nos permite asomarnos a la esencia divina de nuestras vidas. El sábado, igual que en el cursillo, la reflexión va a tratar de Cristo, porque Él es la luz imprescindible para poder hacer realidad en este mundo el mensaje que Él nos dio, de que es posible el reino de Dios en la tierra. Y el domingo volveremos a esta tierra, descenderemos de los cielos, donde nos habremos, el que haya reflexionado, introducido, y en la tierra reflexionaremos sobre la amistad que permite estos encuentros y estos vídeos y esta alegría que compartimos entre todos. Bueno, eso no es todo. Además, mandaremos unas fichas manuscritas de Eduardo. Son las fichas que Eduardo usaba. Son gotas de la esencia de la mentalidad de Eduardo. Eduardo utilizaba estas fichas para formar sus ideas, para concretarlas, y luego, una vez hechas, cogía una de ellas al vuelo cuando tenía que dar un rollo o una charla, y solo con esa ficha explicaba todo su mensaje. Y todavía hay más, pero esto lo contará Marga. Bueno, pues sí, hay más, hay mucho más. La reflexión, las fichas y un vídeo al día sobre el tema escogido. Así podremos escuchar a Eduardo de viva voz
que como siempre intentará encender en nosotros una llama de comprensión. Y por supuesto, habrá un cuarto día, como en un cursillo. Será la Utrella del lunes, la Utrella de siempre, normal y alegre. Pues el Cristo que seguimos es un Cristo vivo, normal y cercano, que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Estamos seguros que quienes reflexionen sobre las ideas que vamos a mandar vivirán una Utrella especial, ya que la realidad no es solo lo que se ve, sino lo que se vive y cómo se vive. Como colofón, bueno, y ahora continúa Manolo. No faltaba más. Bueno, como colofón, el martes, que es el día que celebramos que Eduardo ha hecho 104 años que nació, vamos a pedir que cada uno de vosotros tenga un pequeño pastel, o una magdalena, o un muffin, como dicen en otros lugares, y una velita, y una cerilla, o un mechero el que fume, para encenderla, y una copa llena de lo que más os guste. Y así entre todos, en un Zoom, como hemos hecho todo este año, brindaremos por el amigo que nació hace 104 años y que durante toda la vida repitió que la vida es bonita, la gente es importante y vale la pena vivir. De colores. De colores.